Algunos creen que es solo semántica, que las diferencias o las diferenciaciones en conceptos es simplemente eso, conceptos, formas de pensar, no más. Y a mí me parece que no, que es mucho más que eso. Por ejemplo, ustedes captan muy bien la diferencia entre un político y un politiquero, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Pero claro que sí. Y uno dice, eso es semántica. No, cuando uno escucha, él es un político, y uno dice, ese es un politiquero, pues obviamente hay una diferencia clara. Bien. Déjenme hacer un pequeño apunte para lo que sigue, porque necesito conectarlo con lo que hemos venido diciendo los últimos 2 domingos, cuando estamos hablando de política. Estoy completamente convencido que ser político es una vocación. O sea, un político es como un pastor, como un sacerdote, como un maestro, ¿entendido? Como un médico, como un abogado. Es vocacional, ¿entendido? O sea, para ser político uno debe tener la vocación de servidor público. Para ser abogado uno tiene que tener la vocación de lo que tenga que tener la vocación, de defender, etcétera, etcétera. Para ser médico es salvar vidas, en donde sea y en donde le toque a usted salvarla. Ese pedacito ya de corazón, ese pedacito de estómago, intestino, ahí donde usted sabe que lo alivia y se salva y se sana. Es vocacional. La política es vocacional también. El problema es que ustedes saben que hay abogados sin vocación en cantidades y médicos sin vocación en cantidades y pastores y sacerdotes sin vocación en cantidades alarmantes. Pero en serio, sobre todo políticos sin vocación, sobre todo políticos sin vocación. ¿Saben? Ser vendedor es vocacional. Pero ¿qué pasaría cuando todos, profesores, vamos a llegar a los ejemplos más tristes, a los más deprimentes? Y es que la gran mayoría de personas sin vocación están asumiendo una profesión, un desempeño. Es que si me gradúo de abogado y participo en la convocatoria, a lo mejor quedé en carrera, Estudia licenciatura para ser profesora solamente para ganarse una convocatoria para estabilidad económica, o profesor, estabilidad económica con el Estado. Y aquí hay profesores que saben que tienen compañeros que para nada tienen vocación de maestros. Algunos ya salieron jubilados haciendo tanto daño. Aquí hay médicos que saben que tienen compañeros, colegas, que para nada tienen vocación de servicio al otro, al prójimo. Todo eso es política al final. Pero señoras y señores, este es un ejercicio mental, espiritual, emocional. Cuando estamos hablando de esto, uno tiene que verificar qué tanta vocación tiene esa persona de servicio. Cuando estamos hablando de un político. Ahora bien,
saliéndome o pasando mejor a otro momento, a otro elemento, porque ustedes y yo pues simplemente tenemos que revisar qué estamos haciendo dentro del marco de nuestra vida cristiana. Es muy bueno juzgar al otro, es encantador juzgar al otro, es encantador escuchar cómo se juzga al otro, eso es maravilloso. A nosotros no nos cuesta nada, eso no engorda ni adelgaza nada, o sea, simplemente es maravilloso hablar mal de otro. Pero cuando estamos hablando de nosotros, de nuestra dinámica, entonces ya hay otra cosa, ya tenemos que revisar otra cosa. Entonces, en el libro del profeta Oseas, quiero solamente puntualizar dos cosas, así, tin, puntuales. ¿Van a Oseas conmigo, por favor? Oseas queda después de Daniel, es el primer, le llaman libro profetas menores, pero es el profeta de los libros pequeños después de que se terminan los grandotes como Ezequiel, Daniel, Jeremías. Entonces, después de Daniel sigue Oseas, ¿está bien? Y en el último capítulo de Oseas dice la Biblia: escuchen bien, versículo 1, vuelve Israel a Dios. Y luego el versículo 2 dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved, regresad a Dios. Señor, perdónanos, es más o menos la idea. Versículo 3, la razón por la cual el profeta Oseas está diciéndole a la gente que vuelvan a Dios, que vuelvan a Dios, que vuelvan a Dios, es por lo que sigue en el versículo 3. Escuchen bien: el asirio a ustedes no los librará. Ustedes no montarán en caballos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa en términos concretos de la salvación? ¿Ya? O sea, no habrá para ustedes escapatoria a través de un vehículo o de un vínculo que les dé otro. ¿Entendido? Es decir, no serán salvos por la ayuda de otro. Es básicamente lo que el profeta le dice al pueblo: volveos al Señor, el asirio no los salvará. Y vean ustedes lo que dice: ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. O sea, a los dioses, a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La tercera cosa es que, o sea, la tercera salida son los ídolos. Es decir, esas imágenes que hacían ellos mismos y que consideraban sus dioses y que a través de ellos, esos dioses le iban a dar la libertad. En el paganismo del momento de Oseas eso era una cosa absolutamente normal. Bueno, en el de nosotros también. Y lo que está diciendo el profeta es: por favor, ustedes no pueden confiar en que otro les dé la salvación, en que otro tenga la respuesta y la solución a su crisis y a su problema. No está en otro. ¿En quién está? En Dios. O sea, lo que el Señor está diciendo claramente al pueblo a través de su profeta es: ustedes no pueden depender de otros, ni humanos, ni qué, ni dioses o semidioses. No lo hagan, no lo hagan. Cuando ustedes eran católicos, o algunos que lo son todavía y a que asisten aquí, ¿cuántos de ustedes le pagaron promesa, por ejemplo, al Señor de Monserrate? No levanten la mano, tranquilos. ¿Cuántos de ustedes dijeron, cuántos son? 9? 9 domingos a Monserrate a pie. ¿Cuántos dijeron eso? Bueno, el profeta Oseas le dice a usted: vea, no pierda el tiempo. Usted puede decir: no, pero a mí me funcionó, pastor, ¿en serio? Ok, el Señor es muy misericordioso, en serio. Él nos ama y nos ayuda en medio de nuestra ignorancia, pero vuélvalo a hacer ya después de este sermón y no le va a funcionar. O sea, perdió al venir aquí. Porque lo que el Señor está diciendo es: no pueden confiar su salvación ni a otro ser humano ni a otro Dios, porque no lo van a lograr. Y miren lo hermoso del texto. Dice el versículo, la parte final del versículo 3:
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo iba a poner a este sermón, no el que puse, a propósito de religiosidad y religión, porque me parecía súper tierno este pedazo. Escuchen bien, hermanos y hermanas. ¿Cómo les dicen a los políticos que ya se murieron y que fueron famosos, o incluso a los miembros del Congreso? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo? Ahí está. No me estoy inventando nada. Lo siento, no se ría, hermano Aristóbulo. Así es. Son los padres de la patria. Imagínense esos padres que tenemos, Señor. Vean, para las que están peleando con el género, ¿por qué no dicen los padres y madres de la patria? Porque allá hay ya señoras, ¿no? A ver cómo nos defiende Paloma. Los padres y las madres de la patria. Y miren lo que dice el profeta. Equivocados. El Padre es Dios. Y escuchen bien, parten de una cosa, que somos huérfanos. Voy a preguntarles a ustedes, políticamente, quienes defienden nuestros derechos, quienes están para defender nuestros derechos, desde el señor presidente hasta el policía, yo quiero preguntarles, todos ellos son servidores públicos puestos como padres y madres nuestras para defender nuestros derechos. ¿Eso no es cierto? Sí, pregunto, ¿lo están haciendo? Respuesta, no. Entonces, ¿qué somos? Huérfanos. Huérfanos, nosotros somos huérfanitos. Políticamente hablando, nosotros somos huérfanitos. ¿Se imaginan que el expresidente, el último presidente del Congreso es nuestro papá? Macías, nuestro papá. Por Dios, preferimos ser huérfanos. No, pero no es ni siquiera preferencia, es que no están haciendo las veces de ¿qué? De padres. Dijo Facundo Cabral, lo único bueno que hizo mi papá por mí fue irse. Claro, es verdad. Lo único bueno que puede pasar acá, mis bellos hermanos y hermanas, es que usted y yo, escuchen bien por favor, dejemos de estar dependiendo de seres humanos a los cuales llamamos como nuestro Padre. Cuando usted va a un médico, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted, hermano? Usted confía en él, su vida, y cree en él o en ella más que a su papá y en su mamá, ¿sí o no? Usted le cree tanto a ese médico que el médico le dice, no más tal cosa, no más tal cosa, no más tal cosa, no más tal cosa, viene en 15 días y viene en 20 días ¿y usted qué hace? Al pie de la letra. Aunque su esposa le dijo por 20 años, no coma tanta azúcar, y él nunca le hizo caso. Su mamá le dijo, mijito, está como muy gordo, nunca le hizo caso. Viene el médico y le dice, está muy gordo, nada de azúcar. Sí, señor. ¿Y usted por qué? Porque el médico me dijo. ¿Es su papá? ¿Qué me dice el abogado? Ay, por Dios. Al abogado se le cree todo lo que él nos diga. Ese ejercicio es el que usted y yo necesitamos revisar. Para el profeta había un error grave que él captó, y es que el pueblo de Israel y usted y yo estamos poniendo nuestra confianza en padres que no están haciendo su trabajo y no lo harán nunca. Como estamos hablando de política, pues de ellos, pero los demás igual. Cuando vamos a un médico tenemos que confiar antes que en ese médico, ¿en quién? En Dios. Cuando estamos viviendo en un país como este, es obligatorio y necesario confiar en Dios, no en ellos.
¿Comprenden, hermanos y hermanas? Este es un problema que tenemos los seres humanos, incluso los creyentes, porque el de afuera, el que no, yo hasta lo entiendo, porque les están brindando esperanza. Les están brindando esperanza. Yo en serio quisiera justificar a toda la gente de Suba que le estaba dispuesta a comprar el voto a Juan Piz González. Sí, pues le están ofreciendo 100,000 pesos por el voto, pues, o sea, y en esa pelada es tan complicada, pues el tema de conciencia, y, o sea, ¿qué se hace? Repito, yo no estoy justificando eso. Pero estamos hablando de una cosa muy complicada. ¿Saben por qué? Porque estamos dejando de confiar en Dios. Porque usted y yo estamos depositando nuestra confianza en seres humanos o en otros dioses. Y eso nos está haciendo mucho daño. ¿Saben por qué? Porque cuando el humano falla, usted se queda sin Dios. Cuando su diosecito falla, usted se queda sin fe. Y baila. Cuando ustedes creen en mí como si yo fuera un semidios, ay, por Dios, se están engañando demasiado. Uno tiene que confiar solo en Dios. Y cuando usted está esperando una palabra, no la está esperando el pastor Germán Suárez, está esperando la de Dios a través de ese bodoque. Por eso es tan importante. Si usted va, no importa el que sea, el médico, el abogado, cuando usted entiende que es la dependencia suya en Dios, Dios va a usar a ese abogado, a ese médico, a ese profesor, a esa, para bendecirme, porque mi confianza está en Él. ¿No pueden comprender eso, hermanos? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo aleccionados en virtud de confiar en el otro, en la gente. Y aquí hay un gran problema, un gran problema. Escuchen bien. Escuchen bien. Cuando es de servir, es al prójimo, a usted, al vecino. Cuando se trata de servir, de amar, de acompañar, de bendecir, es al otro, es al prójimo, a mi próximo. ¿Entendido? No hay duda de eso, en lo que me necesite. Pero cuando se trata de confiar, de depender, es Dios. Estamos haciendo al contrario. Y dice, ¿por qué? Porque cuando usted viene aquí dice, estoy sirviendo a Dios, y en todas las iglesias, es que yo soy un siervo del Señor o una sierva del Señor. Le sirvo predicando, enseñando, profesora de escuela bíblica. ¿Usted le sirve a Dios? Ahí. Deje de ser tan arrogante. ¿Usted cree que el pastor le está sirviendo a Dios? ¿Yo le estoy sirviendo a Dios? Eso no es verdad. Perdón, hermanos, no les estoy echando en cara. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Y a la gente, y al mundo, al que me pueda dar la oportunidad para servirle. Mal, bien, regular, eso se juzgará después. ¿Usted a quién está sirviendo? Tiene que ser al otro, ¿no? Esa es la diferencia entre religión y religiosidad. La persona que vive en una religión, que vive dentro de una religión, no se cansa. ¿Saben por qué? Porque está perfectamente claro que en su religión, en la religión nuestra, estamos llamados desde el principio y hasta el final para servir al otro o a la otra. No importa su gratitud, no importa su respuesta, no importa su interpretación, sirvo y no me canso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no dependo de él, no dependo de ella, no dependo de su reconocimiento, ni de sus gracias, pastor.
No. Si fuera así, ya nos habríamos suicidado unos cuantos. Cuando hablamos de dependencia, ahora sí. Y cuando hablamos de confianza, ahora sí. Por eso el profeta dice, vuelvan a Dios. No confíen en el asirio, ni en el rey, ni en el caballo, ni en los otros dioses. La religiosidad es eso. La religiosidad es la confianza en un montón de cosas, de doctrinas, de liturgias, de experiencias, de personas. Eso es religiosidad. Por eso la religiosidad cansa, aburre, abruma. Cuando usted es una persona religiosa, tarde o temprano se va a cansar de venir aquí. Tarde o temprano se va a cansar de insistir, porque la religiosidad es fastidiosamente monótona y aburridora. Si usted viene aquí como religioso, va a decir lo que dicen todos los religiosos. ¿Ya fue al culto? Sí, ya cumplí. Eso es religiosidad. Cuando usted es una persona que vive la religión, la que miraremos el próximo domingo, pura y sin mácula, usted no se cansa de diezmar, ni de servir, ni de ofrendar, ni de asistir, porque sabe que todo lo que está haciendo, primero, está haciéndolo para el servicio de otro, pero lo está haciendo en la dependencia y la gratitud de un Dios que usted ama, pero que lo ama más a usted. Y usted dice, pastor, ¿y entonces lo que pasa en las otras partes en donde hay tanta gente y hay tantas ofrendas y hay tanta cosa tan... ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué sucede allá? ¿Religión o religiosos? Ay, hermano, es que hay un pequeño elemento que a usted y a mí se nos olvida. ¿Cuál será la Biblia? ¿Cuántos de ustedes me han escuchado a mí decir algo más o menos como esto? Hermanos y hermanas, si ustedes no diezman el 10% de todo lo que ingresa a sus recursos, son unos desgraciados ladrones. Y como son rateros, la Biblia dice que a las ratas el Señor no las bendice, sino al contrario, cierra los cielos y no hay más bendición para ustedes. ¿Cuántas veces me han escuchado ese sermón? Pues nunca, porque nunca lo voy a dar. ¿A cuántos de ustedes los he llamado para decir, hermana fulana de tal, qué pasó? No la vi en el culto el domingo. Pastor, es que se me presentó. Hermana, no importa. Lleva 3 domingos. 3 domingos que incluyen 3 ofrendas. 3 momentos de servicio. Dios a usted la cuida todos los días. Y la acompaña. Y le sale el sol. Y la luna. Y las estrellas. ¿Comió ayer, hermana? Sí, pastor. Pero usted no vino a la iglesia, ¿cierto? Ustedes dicen, pastor, está exagerando. Hermanos, se los puedo jurar, no estoy exagerando. Los grupos de consolidación llaman para hacer sentir así o peor a las personas que no vienen a la iglesia. Ustedes han escuchado una llamada del pastor, al menos para saludarlos, porque no vinieron el domingo, pero ustedes dicen, a uno no lo quieren en esa iglesia. Llevamos un mes y nada que nos llaman. Vengan que cuando ustedes vienen nosotros nos alegramos. No existe ninguna posibilidad de meterlos a ustedes en un ejercicio religioso a partir del miedo. No existe. ¿Entendido? No existe. Y no lo vamos a hacer. El día que usted quiera venir acá,
es porque viene por su deseo absoluto de dependencia de un Dios que usted necesita, al cual usted ama y quiere seguir aprendiendo. Señor, hoy voy para la iglesia. Por favor, dame tu consejo. ¿A través de quién? Del que esté. Es Dios del que usted depende. Vamos a entender esto, o por favor revisemos qué tipo de religiosos somos. Ustedes captaron la diferencia, es que en el otro lado necesitan elementos para que a ese religioso se apriete, para que siga obligatoriamente asistiendo, porque otros elementos lo asustan. Pero cuando no hay miedo, la religiosidad es tremendamente aburridora. Es muy aburridora. Es muy rutinaria. Y si usted tiene libertad para alejarse de esa religiosidad, pues se aleja, pues se va, viene cada que quiere. Y eso es parte de la libertad que el Señor nos da. Pero el principio es: ¿de quién depende usted? ¿De quién depende usted? ¿Usted es muy libre para tomar sus decisiones? ¿Notan ustedes, mis bellos hermanos? Si supiera cuánta fuerza, cuánta gracia, cuánto ánimo, cuánto espíritu le está esperando aquí para enfrentar el día a día suyo, vendría con la misma fuerza y arrojo con que se levanta para ir a su trabajo, del cual usted depende. El problema es que a usted se le olvida que el Dios que le dio ese trabajo es el Dios al que usted viene a escuchar aquí y a bendecir, del cual verdaderamente depende. Vamos, hermanos, religión y religiosidad son dos cosas totalmente diferentes. Y Dios nos llamó a depender de Él y a confiar en Él. Porque si usted sigue confiando en los seres humanos los seguiremos defraudando. Oremos. Padre, muchas gracias. Solo necesitamos recordar tu consejo de amor. Porque es supremamente importante depender de ti y asumir nuestra dependencia enteramente de ti. Sí, estamos llamados para servir al otro todos los días de nuestra vida y gozarnos mientras le servimos, a pesar de su respuesta. Pero también estamos llamados a depender enteramente de ti y a confiar solo en ti. Así es que quieres. Así es que quieres. Oramos por Jesús nuestro Señor. Amén.